Los argumentos morales para la existencia de Dios forman una diversa familia de argumentos que razonan la existencia de Dios a partir de la existencia objetiva de la dimensión moral o algún rasgo moral, usualmente entendiendo a Dios como un creador del universo moralmente bueno. Los argumentos morales se pueden remontar hasta la época de Tomás de Aquino, o al menos él nos presenta un argumento para el valor de las cosas en su cuarta vía. Ahí, Aquino afirma que entre los seres que poseen cualidades como el bien, verdad y nobleza hay graduaciones, es decir, hay cosas que son buenas y que son mejores que otras que también son buenas. Quizá algunas personas son nobles, pero hay otras que son más nobles que estas. De este modo, Aquino afirma que debe haber una cosa o un ser que es el más noble, el más bueno, etc. Y este es nuestro estándar para calificar a los demás seres respecto a otros, además de que este ser último es la fuente de estas cualidades. Kant nos proporciona el argumento probablemente más influyente en cuestión de argumentos morales para la existencia de Dios. Kant formula un argumento a partir de la razón y sostenía que un ser racional y moral debe necesariamente querer el más alto bien, que consiste en un mundo en donde la gente sea tanto moralmente buena como feliz. De este modo, la virtud moral es la condición de la felicidad. Sin embargo, Kant sostenía que una persona no puede racionalmente buscar esta meta sin antes creer que las acciones morales puedan alcanzarla, y esto requiere la creencia de que la estructura causal de la naturaleza conduce a lograr la meta por medios morales. Esto es equivalente a la creencia en Dios, un ser moral que es el responsable del carácter de la naturaleza del mundo. El argumento que a continuación vamos a presentar propone la existencia de la moralidad como una creencia básica en el ser humano. Una creencia básica o fundamental es aquella que surge directamente en nosotros a partir de nuestra experiencia con el mundo y que estamos justificados en creer al ser demasiado obvia o autoevidente, y por lo tanto no tiene ni requiere de evidencia u otras creencias accesorias. Por ejemplo, la creencia de que el pasado realmente sucedió y no comenzamos a existir hace 3 segundos, con recuerdos falsos implantados en nuestra mente. Otro ejemplo es la creencia en que el mundo externo realmente existe y no somos un cerebro siendo estimulado por un científico loco y lo que vemos en realidad es producto de esos estímulos. Al no haber evidencia para abandonar estas creencias, estamos justificados en tenerlas, además de que éstas nos permiten vivir e interactuar adecuadamente con lo que experimentamos. Definamos primero qué entendemos por valores y deberes morales. Con valores quiero decir aquellas pautas con las que algo se puede calificar como bueno o malo, bien y mal. Deberes u obligaciones morales son aquellas acciones que podemos evaluar ya sea como buenas o malas, correctas o incorrectas, permitidas o prohibidas. Puede parecer al inicio que no hay diferencia alguna, ya que bien y bueno pueden significar lo mismo, al igual que malo y mal según el contexto. Deberes morales se refiere a obligaciones, a lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Hay muchas cosas que podríamos hacer y que sería bueno para nosotros hacerlas. Por ejemplo, sería bueno para mí convertirme en un doctor, o en un ingeniero, o en un abogado, pero no puedo hacer las 3 cosas. Y tampoco debo hacer forzosamente una de las 3. Uno no está obligado a hacer algo solo porque ese algo es bueno para uno. Muchas veces también nos vemos en situaciones en donde solo tenemos malas opciones y nos vemos obligados a elegir la menos mala de todas. Entonces, si reflexionamos un poco, vemos que hay diferencia entre bien y mal, y lo que está bien y lo que está mal. El bien y el mal tienen que ver con el valor de algo,
su valor moral, mientras que cuando hablamos de que algo está bien o está mal, estamos hablando de algo que es obligatorio hacer o prohibido de realizar. Esa es la diferencia entre valor moral y obligación o deber moral. Pasemos ahora a desglosar el argumento. Si no existe ninguna razón que derrote la creencia básica en la existencia de los valores y deberes morales objetivos, entonces es más razonable aceptar la existencia de los valores y deberes morales objetivos. La existencia de los valores y deberes morales objetivos es una creencia básica. Esto es así por ser una creencia que surge de nuestra experiencia directa con el mundo, la cual es compartida por casi toda la población mundial, al igual que nuestra experiencia sensorial con el mundo físico. A falta de una razón que derrote la creencia básica y directa de la existencia de los valores y deberes morales objetivos, uno está justificado en aceptar dicha creencia. Un ejemplo podría ser aceptar que la mujer a la que llamamos madre es nuestra madre biológica, aun si no tenemos evidencia de esto. Mientras no se muestre una razón que derrote dicha creencia, por ejemplo, un examen de ADN que muestre que no hay parentesco, se está justificado en aceptar que la persona a la que llamamos madre es nuestra madre biológica. No existe ninguna razón que derrote la creencia básica en la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Cualquier argumento que pueda construirse para poner en duda la existencia de los valores y deberes morales objetivos puede ser usado en un argumento paralelo para poner en duda la existencia objetiva de la realidad física. Por lo tanto, es más razonable aceptar la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Si es más razonable aceptar la existencia de los valores y deberes morales objetivos que aceptar su inexistencia, entonces es más razonable aceptar la existencia de un Dios que aceptar la inexistencia de toda deidad. La existencia de los valores y deberes morales objetivos, por ser una creencia básica propia, no necesita ser fundamentada por medio de evidencia externa a esta. Sin embargo, podemos explorar cuál sería un fundamento u origen apropiado para la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Hay tres posibilidades: platonismo, naturalismo y teísmo. Platonismo. Esta posición sostiene que existen los objetos abstractos, pero no en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto no son ni físicos ni mentales. Pienso que el platonismo no es un fundamento apropiado para los valores y deberes morales objetivos por lo siguiente. No es muy claro qué se quiere decir con que los valores y deberes morales objetivos simplemente existen por sí mismos. ¿Qué quiere decir que existe el amor por sí mismo? Es fácil comprender qué quiere decir que una persona es amorosa, pero no es muy comprensible qué se quiere decir con que el amor existe sin la necesidad de que exista alguna persona, es decir, que exista el amor por sí mismo. El platonismo no hace nada para justificar la existencia de los deberes morales, incluso aceptando que exista dicha dimensión de objetos abstractos donde diversos valores morales existen. ¿Cómo esto viene a fundamentar la existencia de los deberes morales? Supongo que así como en dicha dimensión existen valores buenos como la justicia o el amor, también hay valores malos, como el egoísmo y el odio. ¿Por qué razón tendríamos que alinearnos a cierto set de valores morales en vez de a otro set? Esta opción no presenta justificación para los deberes morales. Parece ser muy implausible que el proceso de evolución natural, carente de propósitos o intenciones, derivara justamente en el tipo de criaturas que puede acceder a este reino independientemente de objetos abstractos. Esto parece ser una enorme coincidencia, como si el reino platónico estuviera ahí esperando a personas y el reino natural se lo hubiera proveído.
Naturalismo. Esta posición sostiene que únicamente existe el mundo natural, lo que significa que no hay lugar para nada supernatural, como un Dios. Pienso que el naturalismo no es un fundamento apropiado para los valores y deberes morales objetivos por lo siguiente. En el naturalismo todo lo que hacemos, decimos y pensamos es producto de actividad electroquímica en nuestro cerebro. Dicha actividad electroquímica está fuera de nuestro control y fuera de nuestra conciencia. Lo anterior significa que todo lo que hacemos, decimos y pensamos es el producto de algo que no controlamos y de lo cual no estamos conscientes. Por tanto, no hay libertad de elección. Pero si no hay libertad de elección, no podemos ser responsables de nuestros actos, pues no somos nosotros los que elegimos. Lo anterior quiebra cualquier intento de deber moral. Si los valores y deberes morales objetivos existieran en el naturalismo, podríamos encontrarlos en la misma naturaleza. Sin embargo, no podemos oír, ver, degustar, oler o sentir los valores y deberes morales objetivos. Tampoco podemos abrirlos con un bisturí, ponerlos en un matraz, medirlos con una regla, verlos con un microscopio o telescopio, encontrarlos en un colisionador de hadrones, verlos utilizando técnicas de neuroimagen, etc. Lo anterior sugiere con mucha fuerza que los valores y deberes morales objetivos no existen en el naturalismo. Teísmo. Esta posición sostiene que además del mundo natural existe una o más entidades que son consideradas divinas. Pienso que el teísmo es un fundamento apropiado para los valores y deberes morales objetivos por lo siguiente. A diferencia del platonismo, que sostiene la existencia de los valores y deberes morales objetivos por sí mismos, en el teísmo estos son inherentes a una persona, un Dios. Como dije antes, es comprensible decir que alguien es amoroso o bueno, pero no es comprensible decir que el amor existe por sí mismo, independiente de la existencia de cualquier persona. A diferencia del platonismo, que no justifica por qué deberíamos tener algún valor o deber moral, en el teísmo sí existe dicha justificación en la existencia de una persona que es la autoridad suprema del universo, la cual nos entrega normas basadas en su propia naturaleza moral. A diferencia del naturalismo, en el teísmo se puede concebir la libertad de elección, pues hay algo más que lo físico. Lo anterior permite hablar de responsabilidades en nuestros actos. En el teísmo se puede encontrar la explicación a nuestra experiencia moral y a la inexistencia en el mundo natural de los valores y deberes morales objetivos, lo que significa que nuestra creencia propiamente básica en los valores y deberes morales objetivos no solo puede ser sostenida porque no hay razón que la derrote, sino porque probablemente es cierta. Por lo tanto, es más razonable aceptar la existencia de un Dios que aceptar la inexistencia de toda deidad. Y la mejor alternativa de las tres que presentamos a la luz de la razón parece ser el teísmo. Muchas gracias. Number 3, God makes sense of objective moral values in the world. If God does not exist, then objective moral values do not exist. Many theists and atheists alike concur on this point. For example, the late J.L. Mackie of Oxford University, one of the most eminent atheists of our day, admitted if there are objective values, they make the existence of a God more probable than it would have been without them. Thus, we have a defensible argument from morality to the existence of a God. But in order to avoid God's existence, Mackie therefore denied that objective moral values exist. He wrote, "It is easy to explain this moral sense as a natural product of biological and social evolution.
Professor Michael Ruse, a philosopher of science at the University of Guelph, agrees. He explains, morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory. I appreciate that when somebody says, love thy neighbor as thyself, they think they are referring above and beyond themselves. Nevertheless, such reference is truly without foundation. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory. Friedrich Nietzsche, the great atheist of the last century who proclaimed the death of God, understood that the death of God meant the destruction of all meaning and value in life. I think that Friedrich Nietzsche was right. But we've got to be very careful here. The question here is not, must we believe in God in order to live moral lives? I'm not claiming that we must. Nor is the question, can we recognize objective moral values without believing in God? I think that we can. Rather, the question is, if God does not exist, do objective moral values exist? Like Mackey and Ruse, I just don't see any reason to think that in the absence of God, the morality evolved by Homo sapiens is objective. After all, if there is no God, then what's so special about human beings? They're just accidental byproducts of nature, which have evolved relatively recently on an infinitesimal speck of dust, lost somewhere in a hostile and mindless universe in which are doomed to perish individually and collectively in a relatively short time. On the atheistic view, some actions, say rape, may not be socially advantageous, and so in the course of human development has become taboo. But that does absolutely nothing to prove that rape is really wrong. On the atheistic view, apart from the social consequences, there's nothing really wrong with your raping someone. Thus, without God, there is no absolute right and wrong which imposes itself on our conscience. But the problem is that objective values do exist, and deep down we all know it. There is no more reason to deny the existence of objective moral values than the existence of objective physical objects in the world. Actions like rape, torture, and child abuse aren't just socially unacceptable behavior. They're moral abominations. Some things, at least, are really wrong. Similarly, love, equality, and self-sacrifice are really good. But if objective values cannot exist without God, and objective values do exist, then it follows logically and inescapably that God exists. The moral argument. If God does not exist, then objective moral values do not exist. By objective moral values, I mean moral values which are valid and binding, whether we believe in them or not. Many theists and atheists agree that if God does not exist, then moral values are not objective in this way. Michael Ruse, a noted philosopher of science, explains, the position of the modern evolutionist is that morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory. I appreciate that when somebody says, love thy neighbor as thyself, they think they are referring above and beyond themselves. Nevertheless, such reference is truly without foundation. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory. Like Professor Ruse, I just don't see any reason to think that in the absence of God, the morality which has emerged among these imperfectly evolved primates we call Homo sapiens is objective. And here Mr. Hitchens seems to agree with me. He says moral values are just innate predispositions ingrained into us by evolution. Such predispositions, he says, are inevitable for any animal endowed with social instincts. On the atheistic view, then, an action like rape
is not socially advantageous, and so in the course of human development has become taboo. But that does absolutely nothing to prove that rape is really morally wrong. On the atheistic view, there's nothing really wrong with raping someone. But the problem is that objective values do exist, and deep down we all know it. In moral experience, we apprehend a realm of objective moral goods and evils. Actions like rape, cruelty, and child abuse aren't just socially unacceptable behavior, they're moral abominations. Some things, at least, are really wrong. Similarly, love, equality, and self-sacrifice are really good. But then it follows logically